Continuamos, amigos, dialogando con Washington Ribeiro, economista, director del Banco Central, en representación del Partido Nacional. Ribeiro, decíamos que esto se da en un contexto de crecimiento de la economía en el año 2010 del 8,5%. Tenemos otra gráfica para compartir con los televidentes y con usted. Estamos recurriendo mucho a los elementos gráficos. Esperemos no abusar con esta herramienta, pero creo que es ilustrativa. En este caso de ¿por qué creció la economía en 2010 un 8,5%? Bueno, el consumo final de esos 8,5 puntos aportó algo más de 8 puntos. La inversión, 2,8. Y claro, luego en el saldo de demanda externa por exportaciones, pero también la demanda que Uruguay debió tomar del exterior, los recursos que debió tomar en importaciones, hace que el efecto del comercio exterior reste algo más de 2 puntos para cerrar en ese 8,5 promedio. Lo que es claro es que hay una gran incidencia del consumo final, sobre todo el consumo privado, y algo menos, bastante menos, la inversión. Mi pregunta es para el director del Banco Central, ¿este es un crecimiento sostenible de la economía? ¿Es algo que pueda permanecer o tiene algunos riesgos justamente en el sentido de la inflación? Una aclaración respecto a la gráfica. Si bien el consumo final crece en el torno del 8%, el consumo privado crece muy por encima del 10%. Y eso compensado con un crecimiento del 2% del sector público es lo que lleva a promediar el 8%. Cuando nosotros hablamos al principio del crecimiento del consumo muy por encima de la tasa promedio de crecimiento de la economía, nos referíamos al consumo privado. Lo que hace el crecimiento sustentable, y para observar la sustentabilidad hay que mirar el mediano y largo plazo, son factores mucho más potentes que la inflación. La inflación es una variable, en definitiva un hecho, un fenómeno, que puede generar problemas en el corto plazo. Lo que importa ver es los fundamentos en el largo plazo y allí es fundamentar la capacidad productiva, la capacidad de aumentar la productividad de la economía y allí, bueno, educación, calificación, infraestructura, la propia generación de energía y otra serie de elementos, la inserción internacional, son cuestiones mucho más fuertes para dar sustentabilidad a un proceso de crecimiento de la economía más allá de la inflación, que repito, es un fenómeno que genera o puede generar distorsiones en el corto plazo. Ahora, este escenario, sí, mirado desde el punto de vista del director del Banco Central, que tiene que tener la inflación como elemento clave de preocupación, sí, ¿es preocupante? ¿Cómo lo ve? No, la economía está creciendo y los niveles de empleo son muy altos y desempleo bajo. Eso es para estar tranquilo y feliz. Digamos, los problemas colaterales que se generan vinculados a la inflación son sí para tomar preocupación y para tomar las medidas que haya que tomar y que sea necesario tomar para defender los intereses de la sociedad. Pero repito, como economista, ya sacándome un poco el saco de director del Banco Central, es importante ver a largo plazo y en ese largo plazo es importante considerar la estupenda coyuntura en la cual estamos hoy para que el país haga las transformaciones que tiene que hacer y ponerse de cara a los próximos 10 o 15 años con expectativas favorables. Pero, ¿es sostenible esto? Es sostenible en tanto el país haga lo que tiene que hacer. Uno no puede esperar a que las cosas ocurran para después evaluarlas, sino actuar sobre ellas, y ese es un poco el rol que como oposición estamos teniendo nosotros, tratar de incidir para mejorar y para aportar al bienestar de la sociedad uruguaya. Y yo creo que es sostenible en tanto el país y el gobierno y el sistema político apliquen las reformas que tienen que aplicar. Porque en el comité de coordinación que usted mencionaba en el bloque pasado, se reúne el director del Banco Central que usted integra con los representantes de Economía. Exacto. El año pasado hubo cierto ruido interno porque, bueno, en un momento desde la Subsecretaría de Economía, el economista Bonomo marcó un dólar de referencia, ¿verdad? En esa discusión que me imagino haber sido intensa y muy interesante, ¿cuál fue el énfasis que usted puso sobre la mesa en ese plano? Sí, la discusión a la que usted refiere fue en el mes de mayo del año pasado. Yo entré al Banco Central en el mes de junio, por lo cual no voy a opinar sobre hechos que ocurrieron antes de que yo viera las cosas. En este copón lo que se analizó y lo que en lo personal, Comité Macro, pusimos énfasis, y el propio Ministerio de Economía puso énfasis, y el Banco Central puso énfasis, es en la prudencia y responsabilidad y en el hecho de que la política fiscal acompañe y potencie las medidas que desde el Banco Central se puedan tomar. Ahí estuvo el énfasis y en los justos equilibrios entre el combate de la inflación y la defensa de la competitividad del país. Y bueno, en base a esos equilibrios
Repito, habrá que esperar a la rendición de cuentas para que se plasme en la realidad, pero esos fueron los énfasis. Prudencia y responsabilidad en lo fiscal, combate a la inflación y defensa de la competitividad. Sé que todo eso es muy difícil, pero bueno, por eso es que vamos a trabajar en las próximas semanas y meses en la búsqueda de lograrlo. Están vinculados los temas. Hay un elemento central para la inflación, y está muy claramente expuesto en el comunicado, y es que hay problemas de oferta. ¿Dónde se ven particularmente? Bueno, esos problemas de oferta están en algunos sectores, como puede ser la carne, como puede ser la lana, como puede ser la madera, en donde bueno, se está llegando a la plena producción o a la plena utilización de los recursos. Allí es fundamental, en muchos casos, por la propia composición de los sectores, en otros casos por externalidades o por efectos externos, como puede ser la infraestructura o en otro tipo de servicios o el acceso, lo verán después en los próximos bloques, pero el acceso a mano de obra calificada. Y sobre todas esas cosas es las que el país debiera trabajar para levantar esas limitaciones de cara al futuro. Para aumentar las capacidades. Claro. Usted hablaba de temas de fondo y creo que esta última gráfica que vamos a compartir apuntan a eso, ¿verdad? Lo que estamos viendo son las últimas cifras del Banco Central. Aquí lo que tenemos es la evolución de la inversión y el ahorro de la economía uruguaya en términos de PBI. En la barra más oscura, en la barra que corre por detrás, digamos, se ve el porcentaje de inversión sobre PBI, que en su momento llegó a superar el 20% en el año 2008, y que ahora se ubica en un 18%. Ha mejorado respecto al año pasado, pero todavía le queda mucho por crecer a la inversión. Y el ahorro incluso ha estado un poco por abajo, es decir que en términos de saldos netos, Uruguay tiene que todavía recurrir a ahorro externo para financiar su propia inversión. Y aquí hay un tema central, Ribeiro. ¿Cómo es que ahorramos los uruguayos? Porque efectivamente, y tal vez sea uno de los temas que está por atrás de este problema de la inflación, aquella persona que se dispone o tiene la intención de ahorrar no tiene demasiadas herramientas. Sí, es verdad. Y bueno, todo lo que se pueda hacer en procura de canalizar la inversión privada a infraestructura, a mejora de la educación y de otro tipo de servicios públicos, como puede ser el proyecto que está en discusión del Parlamento. Yo no emito opinión sobre el proyecto, sí sobre el instrumento de participación de asociación público-privada o algún otro tipo de instrumento que pueda canalizar el ahorro a la inversión, bienvenido, y la profundización del sistema financiero. Ese es un tema en el cual, por lo pronto, en nuestra parte, en el banco, lo estamos trabajando y analizando en lo que consideramos o damos en llamar inclusión financiera, ¿no? Esto es que la sociedad pase a formar parte del sistema financiero y pueda, en definitiva, canalizar sus ahorros. Convengamos que a nivel de la familia no es sencillo, porque para ahorrar tiene que tener la posibilidad de hacerlo, y bueno, la suba de precios erosiona en definitiva los ingresos y por tanto la capacidad de ahorro. En el banco estamos haciendo y trabajando en el corto plazo en el control de la inflación y más a mediano plazo en buscar mecanismos de inclusión financiera que permitan canalizar el ahorro e inversión. Ya a otra escala habrá que buscar otro tipo de instrumentos legales que lo permitan. Antes de ir a los temas estrictamente financieros, usted mencionó un tema esencial. Por lo pronto, desde mi punto de vista, esto puede ser discutible también, pero uno ve que hay un presupuesto muy enfocado a gasto general, sí, refuerzo de salarios en educación, salud, seguridad. Y ese gasto, desde el punto de vista macroeconómico, efectivamente pasa a gasto muy fácilmente, ¿verdad? Los salarios que son mejorados, hay un atraso de consumo muy importante de la economía y eso se gasta. Y el capítulo de inversión ha quedado para esta herramienta legal. Desde el punto de vista macroeconómico, ese no es un asunto menor, y usted lo mencionaba. Este tema del proyecto de asociación público-privada es clave para que la inversión levante y pueda hacer que la economía crezca con más equilibrios. ¿Cómo lo lee usted esa relación? Sí, el sector público en Uruguay, dado su nivel de gasto y su composición, y dadas las necesidades de inversión que el país tiene en infraestructura, difícilmente la pueda satisfacer con recursos del sector público. Y allí la canalización o la participación, digamos, del sector privado en la inversión o en el financiamiento de ese tipo de proyectos es fundamental. Es fundamental no solo en el momento actual, sino es fundamental mirando el futuro. El ciclo pasado le hicimos una pregunta al presidente del Banco Central y sí, le vamos a hacer la misma. ¿Usted en qué ahorra? No, bueno, de la misma forma no vi ese programa, pero que el presidente del Banco Central no lo debe haber contestado, no lo voy a contestar yo porque no corresponde. Bueno, pero él llegó a contestar que hace como que aquí en Uruguay
gasta en dólares y tiene su caja de ahorro gasta en pesos y tiene su caja de ahorro en dólares. Por supuesto que es un tema más personal, más allá de su condición. Pero ¿cómo ve el tema del ahorro? El tema del ahorro es fundamental en dos sentidos, o de dos maneras, visto de dos maneras. Por un lado, en cuanto a las capacidades de generar ahorro por parte de las familias, y por otro lado, en la generación o en el estímulo de mecanismos que hagan atractivo a la gente ahorrar y no consumir necesariamente todos sus ingresos. Pero también es importante que esos ingresos permitan un cierto nivel de ahorro. Y bueno, allí el control de la inflación por un lado, la política salarial por otro y la profundización del sistema financiero son fundamentales. Ahí está, pero no hay una herramienta que sea muy atractiva porque las tasas de ahorro en pesos están muy parecidas a la inflación, por lo tanto el consumidor dice, bueno, yo en realidad me lo conviene gastarlo, sí. Hay cosas que están muy atractivas, sí. El empleo está bien. Bueno, el Banco Central tomó alguna decisión hace cuestión de 15 días intentando estimular el desarrollo de cajas de ahorro o plazos fijos en unidades indexadas, facilitándole a las entidades, a las instituciones de intermediación financiera, a los bancos en definitiva, el desarrollo de productos en ese sentido, y esa puede ser una posibilidad atractiva, una opción atractiva para los ahorristas. ¿Ve que los bancos lo pueden empezar a desarrollar eso? En principio y por las primeras reacciones y las primeras variables que hemos observado, ya lo están haciendo. Washington Ribeiro, economista, director del Banco Central. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Claves Económicas. Un gusto. Ya seguimos.